Y estoy muy contento porque está aquí en el estudio. Difícil porque siempre vive en un avión. Ahora estamos platicando de esto. Gabriel Dutra, él es el Senior Manager para Qualcomm Latam, básicamente el director general de Qualcomm para América Latina. Gabriel, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias y muy contento de poder estar contigo. Primero, y que le cuentes a las personas qué es Qualcomm, porque es una empresa que lleva pues una larga historia, forma parte de nuestra vida cotidiana, está en transformación, ahora te pregunto de eso, pero ¿qué es Qualcomm en esencia? Bueno, somos una empresa que tiene más de 40 años de innovación, tenemos un ADN prácticamente de tecnología de punta, venimos desde las redes móviles, pero ahora somos habilitadores de ecosistema para todo lo que es la parte de experiencia de usuarios. Entiéndase usuarios, los que tienen un celular, los que tienen un automóvil, los que tienen una PC. Prácticamente el ecosistema que te rodea de tecnología, nosotros nos especializamos en habilitar los distintos fabricantes que llegan finalmente en un producto hacia vos. Claro. Están particularmente centrados, digamos, en las últimas décadas en los procesadores de los teléfonos celulares, ¿no? Bueno, es interesante. Realmente sí, porque es desde ahí de donde viene la innovación. Pero ahora, en estos últimos años, la diversificación ha generado que esa misma capacidad de procesamiento que tenemos en los celulares se comience a extender a otros dominios y entonces esa misma tecnología está pensando a aparecer a nivel industrial en IoT, o lo que es el Internet de las Cosas, a nivel de la industria automotriz y todo lo que es la parte de cómputo que lleva el cockpit de un auto, ¿no? Los paneles de visualización del auto, la computadora central, a nivel de las máquinas de computadores personales, en donde estás buscando máquinas que tengan eficiencia energética, que tengan más capacidad de cómputo, y es el mismo chipset que uno está viendo en una alta gama de un celular, ahora volcado en una computadora. Claro. Ahora, digamos, ustedes no tienen foundry, ¿no? Es decir, no fabrican, son diseño, es importante. Exacto. ¿Y les produce TSMC como a la mayoría o varios? Varios. En realidad existe un ecosistema y de acuerdo a las situaciones de distintos mercados, nosotros vamos seleccionando quién nos produce los chipsets. ¿Y cuál es el diferenciador, digamos? Porque, y ahorita te pregunto del anuncio que hubo hace unos días en términos de lanzan uno que va a competir, digamos, en el tema de inteligencia artificial generativa, que es un tema bien importante, pero me quiero regresar un poquito antes y es qué hay de los diferenciadores con respecto al chip de una PC, un x86, digamos, esta arquitectura, o los otros de cómputo paralelo. ¿Por qué han sido tan exitosos en la parte de IoT, de teléfonos celulares, etcétera? Mira, la respuesta corta y creo que la más importante de todas es porque nosotros maximizamos la performance de cómputo versus el consumo energético. Y eso es algo que solo la arquitectura y el diseño que tiene Qualcomm son capaces de alcanzar a los niveles que se están necesitando hoy. Hoy querés que una computadora dure varios días la batería sin conectarla, pero sí querés que extraerle una capacidad de cómputo que te permita, por ejemplo, correr modelos de inteligencia artificial sobre la computadora sin necesidad de tener una conectividad permanente a la nube. Ahí está la diferenciación, en poder entregar ese cómputo vía el chip, pero con un consumo energético extremadamente bajo. Claro, y es que creo que cotidianamente todos, digamos, lo vemos, ¿no? Teléfonos cada vez más delgados, es decir, baterías más pequeñas, más densas en energía, pero al mismo tiempo hay un montón de trabajo en la eficiencia, digamos, del procesamiento que hacen nuestros dispositivos móviles para que esa ecuación pues vaya haciendo, ¿no? Y es lo que mencionas. Absolutamente, y también hay un tema de eficiencia térmica, ¿no? Muchas veces de nada me sirve que la batería dura mucho si se me calienta y no lo puedo usar el terminal o la computadora o en un ambiente industrial. Entonces es una ecuación que hay que optimizar entre maximizar el cómputo, maximizar la vida de la batería o el uso eficiente de energía y dentro de unas limitaciones térmicas dependiendo de la experiencia de usuario que se esté buscando. Claro. Luego recientemente anunciaron que lanzan unos nuevos procesadores, uno que se llama AI 200, un nombre muy obvio, sí, y AI 250, que ya estarían saliendo al mercado en 2026, el otro, el 250, en 2027. Y es interesante porque este es otro paso muy distinto en términos, pues ya no estamos hablando de este performance, que sí en términos de energía, pero aquí estamos hablando de centros de datos que hoy
la nota cotidiana es cómo van haciendo acuerdos con compañías de energía nuclear, etcétera. México está también en ello transformando su matriz energética, pero entran a este nuevo negocio. ¿Cómo lo estás viviendo? Digo, entiendo que estás desde América Latina, pero pues esto acaba de ocurrir y es un desafío. Y te digo más, súper entusiasmados. Una buena reflexión es, nosotros durante muchos años venimos de un ambiente en donde el mercado te exigía ser súper eficiente en el diseño del chipset. Una vez que resolvimos esos problemas de máximo cómputo, eficiencia energética, dentro de una curva térmica, dependiendo del usuario, llevarlo a la nube en donde tenés amplia disponibilidad de energía, ¿sí? Es un paso natural, pero además bastante, no quiero decir sencillo, pero sí bastante fácil para nosotros de dar. Entonces ahora estamos muy entusiasmados porque la arquitectura que estamos proponiendo para ir al cloud es una arquitectura muy novedosa, con algunas innovaciones que vamos a tener un par de anuncios dentro de un par de meses respecto a cómo manejamos la memoria y eso maximiza la capacidad de performance que tenés cuando corres modelos en la nube. El manejo de memoria generalmente para modelos largos de lenguaje es uno de los principales factores que uno busca optimizar, porque el acceso a memoria es extremadamente exigente. Entonces, que también manejes tu memoria va a impactar directamente en la performance que tenés para ofrecerle a quien tiene que correr el modelo en la nube. Y a lo mejor te pregunto algo que puede parecer un poco técnico, adelantado, pero una de las componentes interesantes es el ecosistema de programación. Es decir, tú tienes el chip y ese se integra, digamos, pues a un ecosistema de programación y es el nombre del juego, ¿no? Porque entre más amplio sea y más sencillo, pues más éxito puede tener independientemente del desempeño del chip. Exactamente. No es solamente un tema de hardware y no es solamente un tema de diseño, es también un tema, como nosotros lo conocemos, del stack de inteligencia artificial. Exacto. Que habilitas en la industria. Y cuando habilitas una stack, habilitas distintas capas y en cada capa tenés que permitir que el ecosistema pueda ser relevante y pueda monetizar cada capa. La habilidad reside en ser suficientemente abierto para poder incluir a todos los participantes del mercado. Esa es una fortaleza que tenemos porque nuestro stack es abierto y permite que cualquier participante del mercado pueda acceder en distintas capas del modelo para comenzar a monetizar. Claro. Extraordinario. Justo ayer estaba interactuando con algún modelo de inteligencia artificial tratando de explicar qué es el stack, ¿no? Porque de repente pues es muy claro, pero le diría a los que nos están escuchando, si uno come un sándwich, a ver si es un buen... Eso no me dijo el modelo, pero pues el stack es el pan, la mayonesa, el jamón, el queso, etcétera. Ese es el stack. Correcto. Digamos, la unidad pues es el sándwich, pero está compuesta de distintas capas que habilitan, digamos, en este caso, la inteligencia artificial. Y cada fabricante, alguien te puede vender el pan, alguien puede vender el queso, alguien te puede vender el sándwich completo. Sí. ¿Sí? Depende de que les dejes participar. Claro. Y una cosa súper interesante que está sucediendo en educación y que creo que viene de la mano. Viene extraordinario porque ahora Gabriel pues me estaba explicando pues cuál es, digamos, otra forma mucho más simple del stack, para no decir sándwich, que es poco elegante, pero bueno, que finalmente se puede entender en términos de, al final uno si tiene la necesidad de comer un lunch, digamos, o pues una solución de software completa, pues es un sándwich. Correcto. Y luego ya le vas poniendo ahí distintas capas. Pero antes del corte nos decías algo importante, Gabriel, que es la apertura, digamos, en términos de la educación, que es un aspecto fundamental. Sí, es uno de los principales vectores que estamos viendo en la región y es una de las dimensiones que creo que todos podemos hacer una diferencia. Nosotros somos estamos muy enfocados en permitir habilitar el ecosistema para educación. El gap o la brecha digital que tenemos también es una brecha educativa y hay que prestar atención a eso porque hay regiones que están comenzando a utilizar la inteligencia artificial para los sistemas educativos. Y una parte interesante que está sucediendo en Panamá, por ejemplo, que me parece un ejemplo muy bueno en la región, es que se está llevando a cabo un proceso de adquisición de computadoras para estudiantes con inteligencia artificial en la máquina, de manera que el estudiante sea capaz de
tener un profesor virtual sin necesidad de conectividad y con una duración de la batería de varios días. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante? Porque cuando nosotros vamos a poblaciones rurales sin conectividad, que son parte de la brecha digital de la región, muchas veces el estudiante, cuando llega a su casa, no tiene cómo conectarse a la nube y probablemente tenga un grid eléctrico que no esté disponible las 24 horas. Entonces, si le damos una máquina a un estudiante para que vuelva a su casa y se tiene que conectar a la nube para poder tener los beneficios de inteligencia artificial generativa, pues probablemente no lo pueda llegar a usar. Ahora, si le damos una máquina que la batería le dura varias horas y el profesor virtual está dentro de la máquina, empezamos a abrir un espectro de experiencias para el estudiante que nos va a permitir habilitar a la población de Latinoamérica con las mismas capacidades que tiene un niño en Corea, en Europa o en Estados Unidos. Una frase que a mí me interesa mucho y que creo que todos tenemos que recordar es: la curiosidad de un niño es independiente del lugar donde nació. Todos somos curiosos por naturaleza, Claro. pero le tenemos que dar las herramientas para que cubran esa curiosidad. ¿Cuántas veces nos pasó estando en nuestra clase que uno no hace las preguntas porque tiene miedo de que o alguien se burle, o que el profesor no conteste, o el profesor regañe, ¿sí? Imagínate ahora un estudiante que tenga un profesor virtual en su casa, sin necesidad de tener un Wi-Fi, en un estrato socioeconómico bajo, y que el niño le pueda hacer todas las preguntas que quiera al profesor virtual. Y el profesor virtual le comienza a explicar adaptado a cómo el niño va entendiendo. Y cuando ese niño vuelva a la clase y la computadora se conecte a la Wi-Fi de la escuela, el profesor recibe un reporte de cuánto tiempo pasó el niño estudiando trigonometría, cuántas veces hizo el ejercicio número 8, número 9, cuántas veces lo repitió. Lo que hacemos con la inteligencia artificial en ese momento es que es un vector de cambio estructural. El profesor pasa de ser un profesor con 20 estudiantes a ser un profesor con 20 profesores asistentes, adaptado a cada estudiante. Claro, no, ¿Sí? es fantástico lo que dices y sobre todo creo que uno de los grandes, a lo mejor suena más rico, pero tragedias es la muerte de la curiosidad. Y a veces esta se muere porque no hay quien te pueda contestar. Exacto. Y puedes hartar Exacto. el estudiante a las personas. A mí, ¿sabes qué me frustraba? Me hiciste acordar que en secundaria, cuando pues, nos enseñaban física, me frustraba hasta la fecha. Porque te enseñan fórmulas que no conectan con la realidad. Entonces te dicen 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es como que, ¿eso qué quiere decir? Claro. Entonces uno lo puede despejar, pero no te sirve de nada, porque si te ayudan en la imaginación Nadie a te decir, lo conectó con la realidad. con la realidad, y tú dices, oye, pues si algo, no sé, se me ocurriría decir, en Marte, pues no es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, Correcto. es otra la gravedad. ¿Cuál es ese diferencial? Y entonces ya te imaginas algo descendiendo en Marte versus algo en la Tierra, no sé. Ahora, imagínate, y es súper buen punto lo que comentabas, ahora imagínate un niño en Corea que es capaz de accesar a esta tecnología y que puede preguntar y que el profesor virtual le conecte con situaciones reales porque el niño le pregunta como tal, y comparar a un niño en Latinoamérica que no tenga esta tecnología. Y ahora hagamos un fast forward 10 años después, las conexiones cerebrales que generó el niño en Corea son totalmente distintas a las conexiones cerebrales que generó el niño en Latinoamérica. Ese estudiante de universidad en Corea que entra versus el estudiante de universidad que entra en Latinoamérica ya entra con un gap, entra con un hándicap. Entonces nosotros estamos impulsando en la región que este es un momento clave para hacer un salto cuántico generacional, pero tenemos que armar a nuestros estudiantes con este tipo de tecnología. Fascinante esto que acabas de decir. Y sobre todo, Gabriel, también ahorita lo estamos platicando fuera del aire, pero es el darnos cuenta que en América Latina, digamos, hoy la discusión es cómo tenemos infraestructura de cómputo en México bueno, no todos los días. Afortunadamente, pues vienen los grandes hyperscalers, como se denominan, vemos inversiones muy importantes. Pero esa infraestructura de cómputo, pues básicamente hasta donde yo voy viendo, voy siguiendo el tema, obviamente está México, Brasil, luego tienes algo en Colombia, un poco en Chile. Correcto. Pero la realidad va a ser muy distinta en términos de la capacidad que tenemos de infraestructura y cómo nos adaptamos a la tecnología, no desde la matriz de decisión de un Estados Unidos que tiene un montón de recursos a pesar de que le falta energía, u otros jugadores como China que no tiene acceso al hardware. Y creo que es bien importante eso que acabas de mencionar, porque sí tenemos que encontrar el camino latinoamericano en términos de lo que tenemos y lo que no tenemos. Absolutamente. Y creo que a veces las mejores innovaciones surgen de la necesidad.
Y una cosa que estamos viendo en Latinoamérica es, nosotros tenemos temas de conectividad y hay temas de energía, y eso está impulsando que la industria en Latinoamérica esté mirando más hacia cómo puedo yo llevar la inteligencia artificial procesada más en el borde de la red y no tanto en la nube, por distintos factores. Factores de eficiencia económica, factores de eficiencia energética, pero también factores de privacidad y factores de latencia. Entonces, lo que nosotros ahora estamos impulsando, y te sorprendería saber que en México, por ejemplo, tenemos varios startups que tienen muy buenas perspectivas para los próximos años, en México y Brasil, que han estado invirtiendo muy buen desarrollo para poder optimizar esa inteligencia artificial en distintos casos de uso, sea empresariales o sea de consumer, para llevarlo al borde de la red. Entonces, tenemos un programa súper interesante que es Startups en realidad se llama AI Qualcomm para Startups. Ahora está corriendo en México y en Brasil. Ya hay más de 300 startups a nivel global que se han beneficiado del programa. Son más de 500 millones que hemos invertido para poder impulsar las startups. Y ahora trajimos esto a Brasil y a México en estos últimos 6 meses. Así que le tenemos muchísimas esperanzas. Principalmente México tiene un ecosistema increíble. Estamos encontrando un talento muy bueno. Creo que ahí podemos hacer mucho. Qué gran noticia la que estás dando. Brevemente, Gabriel, desde la óptica puramente de negocios, que es lo que te mantiene en un avión, hoy el nombre del juego son los jugadores de telecomunicaciones, es decir, o ¿cuál es el nombre del juego para Qualcomm en la región? Además de esto que es muy virtuoso. Mira, la verdad que para nosotros el nombre del juego es equilibrio, y te voy a explicar por qué. Porque esto no lo puede hacer solo un actor del mercado. Los operadores de telecomunicaciones tienen un papel y los apoyamos en todo lo que es la parte de innovación a nivel de redes, pero los integradores tienen un papel sumamente importante. Nosotros estamos operando con integradores que trabajan en toda la región, a veces integradores nacionales, locales, porque tienen un know-how un poco más certero de lo que sucede en el mercado, pero también están los fabricantes, y hay fabricantes de otras regiones que quieren llegar a la región, pero hace falta que entiendan la región y nosotros los conectamos con integradores, a veces los conectamos con operadores de telecomunicaciones, pero al final lo que se necesita es un equilibrio porque todo tiene que tener un sentido de negocio. Yo no puedo ir en una industria y proponerles AI en el borde si eso no tiene un TCO Claro. que genera, digamos, un revenue o una eficiencia en productividad o una mejora de experiencia en el usuario. Ahí es donde nosotros entramos, en poder llevar el equilibrio y conectar a todos los jugadores con una ecuación que haga el sentido para todos. Muchas veces eso no es tan fácil, pero cuando uno tiene la perspectiva del mercado como nosotros tenemos, que tenemos casi todos los dominios digamos en nuestra visión, orquestamos un poquito cómo se comienzan a armar los casos de uso. Pues extraordinario. Gabriel, gracias. Pues ya no te pregunté de Arduino, pero bueno, creo que hemos tenido una buena conversación muy estratégica, digamos, de lo que viene en América Latina, lo que se requiere y la visión que tienen ustedes en Qualcomm. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Gabriel Dutra, el Senior Manager para Qualcomm Latinoamérica.